Amados, sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en este sábado de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Hoy bendecimos a Jesús con la gracia de su Espíritu y le pedimos al Señor morar con libertad en nuestros corazones. Unámonos en esta súplica pidiendo que el Santo venga a reposar y a resonar en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones con tu gracia. Que tu fuerza, mi Señor, llene todo nuestro interior, para que nuestra vida, colmada por tu unción, enamorada por tu gracia, se disponga en la escucha. Nuestros oídos generosos se abran al poder de la palabra que quieres entregarnos, y así a través de ella descubramos rutas de bendición, rumbos de luz. Lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Detengámonos hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en los versículos del 13 al 15. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es indudable que el reino del Señor tiene un componente que le es esencial, y ese reino está marcado por la inclusión. Jesús siempre está incluyendo a los que quedaban por fuera. Esa era la razón de ser de sus milagros. Cuando el Señor toca la vida del leproso, se deja tocar por la mujer que sufre flujos de sangre, privilegia al centurión romano, escucha a la mujer sirofenicia, está actuando con aquellos que se encontraban en la periferia, con aquellos que no eran tenidos en cuenta, con aquellos que habían sido excluidos por el privilegio judío. Y eso de alguna manera también sucedía con los niños, porque los niños empezaban a contar para los judíos en el momento en el que podían entrar en la sinagoga, en el momento en el que se hacían visibles en la Bet Dabar a través de la proclamación de la escritura sobre los 12 años. Antes no eran tenidos en cuenta, antes ni siquiera contaban mucho, no eran percibidos por la sociedad y tampoco por los discípulos, que también terminan riñendo la cercanía de estos chiquillos en torno a Jesús. Pero Jesús abre los brazos para todos y permite que ellos también se acerquen para que sean tocados, amados, auxiliados por la gracia del Evangelio. Seguramente sus mamás venían con ellos y eran las que se lo presentaban a Jesús para que los bendijera. Y algunos seguramente venían con muy buena actitud y otros no tanto. Pero el Señor para todos se dispone a hacer una bendición y no permite que nadie se quede por fuera. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se piensa hoy en día en una cierta secularización del bautismo. Entonces muchos dicen: no, es que voy a dejar que el niño crezca para que él mismo tome sus decisiones. Pero la verdad es que ello tiene que ver más bien con una incapacidad paterna y materna para poder dar testimonio de la fe. Como bien decía el Papa San Juan Pablo II, es trascendente, importante, ineludible el hecho de que los padres sean los primeros catequistas de los hijos. Como hoy en día muchos padres ignoran la fe, entonces tampoco se sienten idóneos para transmitirla y dejan pasar el tiempo para que sean otros quienes vengan a ocupar ese lugar que les corresponde de manera protagónica en la semblanza de la fe de sus hijos. Por el contrario, el Señor nos invita hoy desde la Escritura a permitir que desde la más tierna edad ese niño sea asignado por el poder del Espíritu Santo, por la gracia del nombre de Jesús, y a través del baño de regeneración también se sienta y se sepa y sea hijo de Dios. Qué importante entonces es seguir insistiendo sobre esa realidad y esa verdad, que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ese todos los hombres incluyen a los pequeños,
que como el Señor dice en la Escritura múltiples veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su deseo cuando alguien llega a Él es que toda su casa, toda su descendencia, toda su familia sea llena del Espíritu Santo. Y esto también vincula a los pequeños. Qué importante es que hoy todos sean acercados a Jesús, que todos puedan asumir la riqueza de la gracia, que todos puedan beber del poder del Evangelio, incluyendo a aquellos que aparentemente son demasiado pequeños para discernir las palabras o para poder asumir la riqueza de las propuestas de Dios. Pero si ese fuese el caso, entonces Samuel no hubiese recibido las palabras de Yahvé en su tierna infancia cuando estaba viviendo en el templo junto al sacerdote Elí. La verdad es que el hombre siempre estará maduro para recibir al Señor. La verdad es que todo corazón humano, siempre que se abra, podrá recibir las gracias que vienen del Espíritu. Y el testimonio de ello son justamente tantos niños santos en la iglesia. Pensemos en los videntes de Fátima, en la pequeña Jacinta, en el pequeño Francisco Marto. Pensemos en Santo Domingo Sabio, en Santo Dominguito del Vals. Pensemos en Carlo Acutis. Pensemos en toda esta playa de jóvenes y de niños que han encontrado a Jesucristo, justamente porque dejaron que la palabra resonara en su corazón y porque no hubo quien se lo impidiera. Que el Señor saque de la vida todos los obstáculos que estén impidiendo que los pequeños, los niños y también aquellos que por alguna razón se hallan en la periferia de la fe, el Señor allane los caminos para que todos los que de alguna manera se encuentran por fuera, los que se hallan más allá del corazón y del cuerpo de la iglesia, los que no se sientan incluidos, los que de alguna manera sientan que no hacen parte, se vean hondamente acogidos, abrazados, tocados, amados por este Señor nuestro que hace nuevas todas las cosas.